Saludos amigas y amigos, bienvenidos al Faro Informativo, donde te mantendremos al día informado de las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. En la noticia de hoy te traemos todos los detalles de las declaraciones de un valiente hombre que se atrevió a denunciar los abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan todos los venezolanos en su día a día. Y no es todo, porque conocerás el dictamen que dieron cada uno de los países participantes en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero como siempre, señores, antes de comenzar, queremos agradecer tu visita a nuestro canal y recordarte que puedes suscribirte y activar la campana para que te mantengas al día con todas las noticias y, por supuesto, informado de todos los acontecimientos que se desarrollan en nuestro país. Te contamos que durante el diálogo interactivo del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la alta comisionada Michelle Bachelet presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En la sesión, Feliciano Reina habló como representante de más de 200 organizaciones de derechos humanos, denunciando graves violaciones y abusos de los derechos humanos a los cuales se enfrentan diariamente millones de personas venezolanas. En un comunicado, Feliciano narró el conmovedor testimonio que sin preámbulos te los traemos a continuación, y dice de esta manera: señor presidente y miembros del Consejo, vivir hoy en Venezuela, sobre todo fuera de la capital Caracas, es esperar horas o días para poner gasolina y no contar con transporte público. En algunas ciudades es no tener servicio eléctrico por más de 6 horas al día, a veces por semanas, con temperatura de más de 40 grados centígrados. Sin electricidad no es posible almacenar alimentos refrigerados, y muy pocas familias tienen acceso a ellos porque les costaría más de $400 al mes, con un salario mínimo de $6. Para la mayoría que viven en pobreza extrema, significa escoger cuál de los hijos irá a la escuela, porque solo uno tendrá alimento. Los demás serían parte del millón de niños que han dejado de estudiar. Quizás no habría clases porque la maestra se desmayó. También hambre o se vio forzada a emigrar. Quizás estos niños estarían con su abuela como parte de los 800,000 niños dejados atrás porque los padres van en camino a la frontera forzados a emigrar. Y la abuela apenas podría apoyarlos porque sería uno de los 7 millones de personas que no consiguen sus medicinas para la hipertensión o para la diabetes. Si fuera en un hospital público, no los dejarían pasar porque la milicia y otros grupos de civiles armados o colectivos limitan el acceso para que no salga la información sobre la precaria situación. Sabrían que en solo 2 años murieron 30% de estas personas de quienes necesitaban dializarse, y que los trasplantes de órganos se suspendieron hace 25 meses. Sabrían que la mayoría de 5,000 personas con hemofilia ya tienen daños irreparables y discapacidades por falta de factores de coagulación. Sabrían que las 4,000 mujeres que tienen cáncer de mama, que dejaron de tener acceso a medicina para sus ciclos de tratamiento, y las 70,000 personas con VIH que pasaron más de 2 años sin tratamiento, y los pocos que llegan alcanzan para 3 meses. En las zonas de explotación minera hay hoy extendida a varios estados del país, verían inmensos impactos del daño ambiental que han destruido las fuentes productivas e hidrológicas. Podríamos ir a
las comunidades indígenas que estas zonas se han significado la intervención de sus tierras ancestrales y el control de las mafias que incluyen a militares. Sabrían que hasta allá no llegan medicinas para preservar la salud y la vida, y que las leyes para proteger sus derechos solo quedaron en papel, y a expresar descontento porque esta no es manera de vivir con dignidad, porque mujeres y niños mueren prematuramente y no hay protección contra la violencia de género. Sí exigen derechos para las personas o protestan también por falta de alimentos, agua y medicina. Serían objeto de política de represión que ha generado cientos de vidas, ha causado lesiones irremediables a la integridad física de miles y ha provocado profundos traumas sociales. Si estas protestas fueran en comunidades populares, la represión estaría en manos de cuerpos especiales, civiles y militares, que allanan zonas enteras en las casas, en las caras cubiertas, y son señalados por robo de enseres y alimentos, violencia sexual y ejecuciones durante esos procedimientos. Millones de venezolanos claman auxilio. Es preciso detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y corregirlas a fondo, porque la emergencia va a empeorar. Y con esta plegaria concluyó su intervención Feliciano Reina en su sesión ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no fue todo, no fue el final, porque luego les tocó el turno a los representantes de los países que participaron en el debate durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, sintiéndose, y escuchen bien lo que cada uno de ellos tuvo que decir sobre el caso de Venezuela. Canadá, Jennifer, que es una delegada de Canadá ante la OEA, aseguró que las autoridades canadienses se encuentran horrorizadas por las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y exigió que autores de las mismas sean llevados a la justicia. Nicaragua, por su parte, rechazó la inclusión de la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esta iniciativa pretende tutelar a un país que ya no es miembro de esta organización y no cuenta con una representación legítima. Estados Unidos, quien es Carlos Trujillo, quien es nuestro representante en los Estados Unidos ante la OEA, pidió que se apoyara la creación internacional de investigación. El régimen de Maduro no puede investigarse a sí mismo. Chile, por su parte, el presidente Sebastián Piñera solicitó a Michelle Bachelet remitir el informe presentado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a la oficina de la Corte Penal Internacional. Costa Rica, Montserrat Solano hizo referencia a la grave situación del salario mínimo. A juicio no se le pueden considerar un salario de subsistencia. Ecuador, por su parte, respalda lo que refleja el informe de la alta comisionada y exige el ingreso al comité sin problema. El régimen de Maduro ha aplicado medidas para restringir el espacio cívico, busca el control y poder absoluto. El Salvador, por su parte, reiteró no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y reafirmó su compromiso para lograr una solución a la crisis venezolana. El representante del Salvador dijo que la situación que enfrenta Venezuela ha derivado en una crisis migratoria y de refugiados sin precedentes en la región. Ha sido exacerbada por las acciones anecdotorias contra los derechos humanos del pueblo venezolano. Colombia, por su parte, insiste que la dictadura venezolana a tener medidas específicas para los problemas que hay. Denuncia que los últimos años el gobierno de Maduro ha estado implementando una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia visión de los hechos. Brasil también se manifestó y comenta que la OEA no puede caer en la complacencia frente
frente a las prácticas autoritarias del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, quien ignora de manera cruel el sufrimiento de su pueblo. Guatemala solicita ser incluida como copatrocinadores del proyecto de resolución y apoya la creación de un mecanismo internacional de seguimiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Paraguay, por su parte, respalda el establecimiento de un mecanismo especial de investigación de los derechos relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura, detención arbitraria en Venezuela. Paraguay presentó a los Estados miembros de la propuesta de la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la iniciativa de los gobiernos miembros del Grupo de Lima, y llama de inmediato a la implementación de las recomendaciones del informe de Michelle Bachelet, e hizo hincapié en que los ingresos de las familias venezolanas son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es preocupante que 3,7 millones de venezolanos estén desnutridos. Argentina también se manifestó y apoyó lo expresado por Paraguay e invitó a los demás miembros a apoyar el borrador. En el informe manifiesta que desde el año 2016 han puesto una estrategia de neutralizar y atacar a la oposición. Haití expresó que es necesario que la organización siga aplicando medidas para ayudar al pueblo venezolano que se encuentra en una situación precaria. México, por su parte, comparte las preocupaciones presentadas en el informe de la alta comisionada y reitera su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hacemos un llamado a los actores políticos en Venezuela a seguir colaborando con las iniciativas internacionales para solucionar el conflicto. El debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA culminó y se espera que en los próximos días se realice otro debate sobre la propuesta de la resolución presentada por la delegación de Paraguay y Argentina. Nosotros por acá estaremos muy atentos ante esta situación para mantenerlos a todos ustedes informados de cada detalle y cada acontecimiento sobre esta reunión de la OEA. Esto fue el Faro Informativo por el día de hoy, señores, con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tu comentario acá en el casillero y darle like si te gustó este video. Chao, chao.